Esta noche estamos viajeros. Una vez más os proponemos viajes a lugares ignotos, llenos de misterio y que muy pocos han podido conocer. Para ello contamos con la presencia de una leyenda del periodismo de nuestro país, Luis Pancorbo. De su mano viajaremos hacia países que no existen, conoceremos historias de piratas y algunos otros misterios. Será sorprendente, ya veréis. Pero habrá más. Algo que hemos llamado la generación de los Goonies. Un repaso de nuestro mundo a través de algunas películas famosas. Terminaremos el viaje yendo a los cielos a la búsqueda de aviones desaparecidos. Esta es nuestra propuesta esta noche y nuestro deseo es que la disfrutéis. El viaje comienza. Ahí están nuestras intenciones para este programa especial de esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Todo un lujo tener el programa, Luis Pancorbo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente y luego te digo cuánto te admiro, ¿vale? Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, referente en el mundo de la divulgación de la antropología y del periodismo viajero. Ha sido corresponsal en diferentes pueblos y sobre todo una serie que se llamaba Otros Pueblos, Televisión Española desde 1983, colaborador de multitud de diarios, hizo Los Reporteros, fue corresponsal de Radio Televisión Española en Roma y ahora, entre otras muchísimas cosas, ha escrito un libro que se llama Al sur del Mar Rojo, viajes y azares por Djibouti, Somalilandia y Eritrea. Que sepas que he sido siempre un seguidor de tus programas como un loco. Bueno, Miguel, no me abrumes antes de empezar. Sí, pues empiezo, me acuerdo que eso ya no era tan pequeñito, ¿no? Pero me ponía delante de la tele a ver tus reportajes de todas esas partes del mundo. ¿Cómo se puede viajar tanto? Bueno, en aquel tiempo se podía, ¿verdad? Con Televisión Española, porque ha sido de esta casa durante muchos años. Pues he tenido antes de Televisión Española y después de Televisión Española y durante que duró Otros Pueblos 35 años. O sea que ha sido una parte muy importante de mi existencia y de mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que el gen nómada lo tenía antes y lo sigo teniendo, ¿eh? ¿Sigues viajando, claro? Sí. Vale. De hecho, el libro lo demuestra, del Mar Rojo. Sí. Déjame que ponga una cosa que te va a recordar seguramente algo del trabajo que hiciste aquí. Muchos de nuestros oyentes que son más jovencitos quizá no recuerden esa serie de Otros Pueblos que yo recomiendo. Se puede buscar por ahí en el podcast de Radio Televisión Española y vais a alucinar con lo que ha viajado este señor, pero ya veréis cómo era y lo que nos contaba. Esta es la Cueva Musante, uno de los lugares más secretos o por lo menos remotos de toda Ruanda. Según la leyenda, fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí durante el genocidio se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron y sus restos aparecieron dentro de esta cueva. ¿Qué te recuerda esto, Luis? Bueno, ese no es el viaje más grato personalmente, pero es necesario, emocionante, porque revivir el genocidio que, en fin, no está en carne viva, pero están los huesos por todas partes, hay recordatorios, hay cementerios de las matanzas que hubo en Ruanda. Los Hutus y los Tutsis. De los Hutus y los Tutsis. Más de los Hutus matando Tutsis, dicho sea de paso, porque
porque en ese caso fueron los Hutus más pequeños los que mataban a los Tutsis más grandes, ¿no? Ajá. Y realmente es un viaje que marca mucho, ¿no? Ya. Siempre a la gente que viaja mucho le hacen esta pregunta. Si tuvieras que elegir un país entre todos los que has estado o un lugar, ¿cuál elegirías, Luis? Antes de marcharnos a Somalilandia, Djibouti y esos otros lugares que queremos ir esta noche, ¿a cuál te irías a retirar? Mira, Miguel, que lo tengo muy reciente una posible respuesta porque ahora que estoy libre y capaz de organizar mi tiempo y mis pasos, pues dije, ¿qué? Pero fíjate, con todo lo que he viajado por Sudamérica y que yo he estado en casi todos los sitios, prácticamente todos, no conocía el Uruguay. Y he estado ahora en el Plata, en el verano del Uruguay, completando esta especie de mapa, ¿no? Uh-huh. Pero si me dices antiguos o otros sitios fascinantes, yo te diría, un poco coincido con el escritor Paul Bowles, que ya sabes que vivió y murió en Tánger, ¿no? Sí. Y él decía, amaba el desierto y la selva. Y entonces dice, lo mínimo de vegetación y lo máximo de vegetación. Y las dos cosas le atraían muchísimo, ¿no? Y bueno, pues yo como aprendiz también de viajero siempre, porque de eso nunca se cura uno, pues también lo suscribo. Esta noche, Luis, vamos a hacer un viaje por al sur del Mar Rojo, pero quiero un día tenerte para hablar de dioses. Has hecho libros hablando de ellos y conoces muchos dioses de muchos países, ¿verdad? Sí, pero no me miran, ¿no? ¿No te miran? No, es muy importante porque en la India, como bien sabes, el objeto fundamental de la religiosidad popular india, de la India, de los hindúes, es ir a un templo y hacer una cola tremenda para practicar el darshan. Pero el darshan no es que el individuo mira al Dios, sino esperar que el Dios le mire a uno, ¿no? Y por lo tanto, eso, si se realiza de esta forma, pues el fiel se queda ya contentísimo, a lo mejor después de hacer una peregrinación tremenda que le ha costado semanas y una buena fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dioses a mí no me han mirado todavía, aunque yo los he querido atisbar, ¿no? Ya. Antes de meternos en ese viaje, ¿te ha mirado la muerte alguna vez? ¿El peor sitio donde hayas estado, o donde peor lo hayas pasado en esos viajes que te has hecho por casi todo el mundo? Pues Ruanda es acongojante, ¿no? Y bueno, en algún momento anterior a otros pueblos pude conocer así de refilón, pero sí la guerra de Vietnam, en el sentido de que me enviaron allí, siendo corresponsal en Roma, al armisticio. Era el año 1973. Pero claro, armisticio no quería decir que había llegado la paz, ¿no? Y por lo tanto no tuve más remedio con el pequeño equipo de la corresponsalía de Roma que atender a las violaciones del alto el fuego, y el propio corresponsal de la RAI en Vietnam recibió un cohete, un rocket que llaman, y con toda la metralla pues cayó en un lugar que nosotros visitamos, el equipo de televisión española, poco después, ¿no? Entonces, esos recuerdos pues son objetivamente terribles, ¿no? Pero también otros de desigualdad, de enfermedad, de injusticia. En fin, el mundo no creo que haya mejorado en ciertos aspectos. Has visto siempre la cara dura del planeta, de los seres humanos, y dices que no crees que haya mejorado. Pues yo creo que la globalización tan pregonada a nivel, pues efectivamente produce que veas a casi todo el mundo ya con un móvil, o si no, dentro de poco lo tendrá, ¿no? Y los transportes te permiten llegar casi al borde de alguna tribu ya bastante alejada en el Amazonas. Pero lo que ha traído también es un aumento de la desigualdad, porque, por ejemplo, yo sigo siempre muchos informes de los que actualizan las situaciones
étnicas y de pueblos como los bosquimanos, ¿no? Pues los ultimísimos bosquimanos que andaban por el Kalahari, ya el gobierno de Botswana ha acabado con ellos y por lo tanto se ha quedado por fin a gusto y contento con sus minas de diamantes y sin ningún bosquimano que tenga ningún atisbo de vida natural en el Kalahari. Fíjate, con todas las películas que hizo Van der Post en los años 60 para la BBC, este pueblo maravilloso, pues otro a señalar en la lista negra. Hemos perdido un tesoro y eso casi nunca sale en los medios de comunicación, a no ser que haya gente como tú que vaya hasta allí para contarlo, ¿no? Sí, evidentemente el foco se pone en el dinero, en las crisis económicas, financieras, en el susto que tenemos en el occidente ganador porque, en fin, no se pueda sostener el tinglado, que no es tinglado, es ya necesario del bienestar social, ¿no? Pero más allá, es decir, ir hacia al fondo del barril, hacia los indígenas que en realidad son indigentes de este nuevo mundo, aunque tengan una camiseta, ¿no? Pues eso pocas veces se hace. Este es nuestro invitado esta noche, Luis Pancorbo, toda una leyenda en el periodismo, nuestro mundo, nuestro país, y con él nos vamos al sur del Mar Rojo tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El Cuerno de África es un lugar solamente conocido por las noticias a veces un tanto preocupantes. El Cuerno de África es la región del África Oriental ubicada en donde desagua el Mar Rojo con el Océano Índico, en la parte meridional del Golfo de Adén, frente a la península arábiga. Es en la actualidad una de las regiones más pobres del mundo, en donde el hambre es una amenaza constante, sobre todo en el sur de Etiopía, el lugar donde se originó la humanidad. Está conformado por la totalidad de los países de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. El Cuerno de África cubre aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y está habitado por más de 100 millones de personas. En él se concitan algunos lugares llenos de misterios que esta noche deseamos conocer en compañía de nuestro invitado. La primera pregunta, Luis, ¿a quién se le ocurre, en su sano juicio, ir a un sitio como este? Bueno, perdón, no sé si está muy mal o... ¿Cómo te vas al Cuerno de África? Pues porque nadie quiere ir, ¿no? Y bueno, pues yo ya tengo un poco cubierta también la mochila con sitios que todo el mundo desea ir y hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, a la India o a Japón, yo qué sé, a muchos sitios. Pero a Eritrea, en parte por la dificultad técnica de conseguir un visado y darse una vuelta, a Djibouti y a Somalilandia, que es una parte de Somalia, bueno, pues realmente es un territorio bastante virgen para el que quiera escribir y ver y observar y caminar un poco, tampoco hay que exagerar. Ya. ¿Tuviste muchas dificultades para poder entrar? En Eritrea sí, Eritrea es un poco, lo digo así para los posibles viajeros, pues una especie de Vietnam del Norte, ¿no? O sea, es un lugar muy sellado después de tener una guerra terrible de 30 años con Etiopía, y por lo tanto pasan olímpicamente de recibir turistas, viajeros o visitas, en fin, no tienen ningún interés, y por lo tanto cuesta muchísimo conseguir un visado, y si te lo dan es para hacer una especie de círculo en torno a la capital Asmara, pero vamos, un círculo con un diámetro de 100 kilómetros y en fin, que no puedes ver ni te autorizan a ver más. Es un sitio muy difícil de África, en ese sentido, por entrar. Luego,
en fin, ayuda a que fue colonia italiana, claro. Ya. ¿Cómo son estos países? ¿Cómo es desértico, el Mar Rojo súper lleno de esos reflejos azules y corales, o es otro aspecto el que te dan estos países? Bueno, la gran ventaja, Miguel, es que una vez que nadie quiere ir, disfrutas como un enano del Mar Rojo, que, en fin, después de la guerra, por ejemplo, en Eritrea se ha recuperado completamente y son unos fondos marinos espectaculares. Había un explorador y un submarinista italiano, Folco Quilici, que fue un poco el equivalente a Cousteau en Italia, que decía, para mí, es decir, para él, lo mejor en cuestión de submarinismo y de peces de colores y de corales es el Mar Rojo, y tenía razón, porque es verdaderamente una concentración bellísima, ¿no? Y bueno, pues tiene también muchos encantos, pero ciertamente tienes que superar algunos hándicaps. Por ejemplo, en Djibouti, el calor más aplastante del mundo. Yo creo que no hay otro sitio que haga más calor que Djibouti. Me reía, pero tú ya estarás acostumbrado a esos calores, ¿no, Luis? Es que el de Djibouti es la segunda depresión más grande bajo el nivel del mar del mundo. La primera es la del Mar Muerto. La del Mar Muerto, exacto. Y luego la depresión de Danakil, ¿no? Y cuando viene el siroco combinado con el desierto, y había un poeta que se llamaba Supervielle, que bueno, era de origen francés, vasco-francés, y luego vivió en Uruguay, y al referirse a Djibouti, donde estaba la legión extranjera, hizo un poema a las palmeras de zinc, porque son las únicas palmeras, unas que se construyan con metal, capaces de sobrevivir en Djibouti, ¿no? Palmeras de metal por el calor, porque claro, las naturales no aguantan. Ni siquiera una palmera, con lo resistente que es, ¿verdad? Porque es la palmera de los oasis y del Sáhara, es capaz de darse en Djibouti, ¿no? Yeah. Y con lo mismo, eso es el nombre de un cafetín donde iban los legionarios en Djibouti, y que todavía queda. Si alguien quiere verlo, de Palmiada Zinc es el bar bueno de Djibouti capital. Has vivido muchas aventuras y quiero preguntarte un montón de historias, pero te estuviste bañando con tiburones ballena, que son habituales ahí, ¿no? Esto, si me lo puedes contar breve y entramos en otros temas. Pues es uno de los lugares, no el único, pero donde tienes ese privilegio, porque los tiburones ballena, afortunadamente, no son carnívoros y por lo tanto no te hacen el menor caso. Y menos mal, porque tienen el tamaño de ballenas y el aspecto de la boca de un tiburón, pero son completamente inofensivos para el buceador, que en fin, hasta lo podrías tocar, pero no conviene porque tiene una piel como de lija, ¿no? Como lija. Estuviste muy cerca de ellos, ¿no? Sí, a punto me acordé que decía el instructor, no lo toques, porque siempre dices, joder, ya dentro de poco, o dentro de extendiendo la mano un poco más, ya lo puedo tocar a un tiburón ballena. Qué suerte. ¿Por qué no se habla de estos países? ¿Hay algo misterioso en ese lugar? Hay riquezas también, y quizá por eso hay que estar calladito para pillarlas. Bueno, Djibouti tiene que traer todo de Etiopía, ¿no? Hasta la luz, ¿no? Y es carísima, por cierto, y la luz es esencial en Djibouti para el aire acondicionado, para los frigoríficos. Pero en fin, primero fue la legión extranjera, ahora los Estados Unidos tienen allí una base, y bueno, pues con ciertas subvenciones y muchos organismos ahora que vigilan la piratería del Mar Rojo, pues va adelante, ¿no? Pero más interesantes y más grandes que Djibouti, que después de todo es la Somalia francesa, ¿no? Pues es la Somalia inglesa, que sí estuve, que es Somaliland, un país que se declaró independiente, se segregó del resto de Somalia, y bueno, pues dicen que no lo reconoce nadie, por cierto, ni siquiera en la Unión Africana, pero bueno, pues tienen su moneda y tienen su bandera y tienen su ejército,
y es muy interesante ir a un país que no existe, ¿no? Eso me provocó tanto que un día me presenté en el aeropuerto de allí y te hacen un visado en el mismo aeropuerto y pude visitarlo un poco y es un país muy interesante. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de esa Somalilandia, ese país que no existe. Hay una costumbre curiosa que es el cat, un alimento para santos. ¿Qué es eso que toman allí? Bueno, alimento... Eso lo he cogido de tu libro, ¿eh? El alimento para santos. Sí. Bueno, el cat produce... Es una especie de anfetamina, ¿no? Es como... Lo más equivalente sería la hoja de coca de los Andes y el cat del Mar Rojo, porque se toma, se come, no se masca, se come en Yemen, en Djibouti, en Somalia. Y se traga, claro. Sí, se come con un poco de agua y para adentro, ¿no? Es una hojita verde y vale, pues, no mucho, unos 5 euros un ramo. Y bueno, pues la gente, sobre todo en Djibouti y en Somalilandia, pues hacia eso del mediodía se va a un puesto, se compra un ramo y desaparece hasta conseguir algo que llaman allí la Suleimanía, ¿no? La hora del Salomón, del rey Salomón, que bueno, pues ellos interpretan que es la hora de la sabiduría, que les llega después de comerse todo un ramo, que para lo cual hay que tener, bueno, pues afición y tiene algunos que otros efectos, ¿eh? ¿Es una droga y además permitida por el gobierno? Vamos, es que el gobierno hace reuniones sin que, vamos, si no hay CAT no hay reunión, ¿no? Y lo consideran un elemento de concordia para ponerse de acuerdo los diversos clanes que en Somalia son los que generan luego los llamados y conocidos señores de la guerra y, en fin, toda esta enorme división que hay en ese país, ¿no? Pues a veces se aplaca comiendo el cat. Pero luego, pues, hay su ramito más caro, más barato, el más lujoso, y uno diríamos que puede ser para ellos como para nosotros un Mega Sicilia. Bueno, pues ese es el guarata. Pero a mí el que más me llamaba la atención cuando lo vendían allí en Hargeisa, en la capital de Somalilandia, era uno que lo llaman B6111. B6111. B611, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué llamáis a este cat de esta forma tan rara? Y entonces esto se tiene que leer así, o se tiene que entender así. B es por la palabra árabe baraka, la suerte divina, la suerte loca, en fin, que se consigue solamente por gracia divina. Y 611 es la fecha del año de la revelación de Mahoma. Y justo ese es el mejor cat de todos, con ese nombre. Te invitaron a tomarlo, según cuentas en tu libro, ¿no? ¿Lo probaste? Sí, más que en este viaje, en Yemen. En Yemen me fue muy necesario para pasar de Yemen del norte al Yemen del sur, porque, en fin, con muchísimas horas y muchos precipicios, una mascadita de esta de cat es el equivalente a la hoja de coca cuando vas al Perú o al Cusco, ¿no? Y bueno, pues te elimina algún que otro fantasma y sobre todo el soroche, ¿no? Que no te dé el mal de altura, ¿no? Este es nuestro invitado. Estamos viajando con él al sur del Mar Rojo. Hay un país que no existe que queremos visitar ahora. Estás en el Espacio en Blanco, un programa especial. Antes que nada debo presentarme. Soy una pantera negra, Bagheera. Voy a contarles la historia de un niño llamado Mowgli. Esta semana hablamos del libro de la selva de Rudyard Kipling. Jardines en el bolsillo. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester. Dios mío, qué curioso. Recordamos la cantante calva de Eugene Onesco, recorremos la obra de Marina Svetaeva y recuperamos 88 sueños de Juan Eduardo Cirlot. Sábanas azules van cayendo del cielo y recubren las casas. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Los lunes a las
las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Ponemos rumbo a Somalilandia, el país que no existe. Somalilandia es un país independiente de facto, no reconocido, ubicado al noroeste de Somalia, en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Limita al norte con el Golfo de Adén, al este con Puntlandia, al sur y suroeste con Etiopía y al oeste con Djibouti. Fue un antiguo protectorado británico en 1960, llamado Somalilandia Británica. El 18 de mayo de 1991, los clanes del norte proclamaron la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas de Audal, Hargeisa, Togdheer, Sanaag y Sol, separándose de Somalia. Somalilandia no es reconocida internacionalmente, pero posee constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico, además de mayor estabilidad política que Somalia, ayudado por la influencia de un clan dominante. Pese a esto, Somalilandia sigue siendo un país independiente que no ha sido reconocido por ningún otro país como tal. Somalilandia, el país que no existe. Ese es ahora nuestro objetivo. Pocos han sido los extranjeros que han pisado su tierra. Nuestro invitado es uno de ellos y nos lo da a conocer en los próximos minutos. Ahí está la introducción, Luis, que nos lleva a Somalilandia. No creo que vayan, bueno, no sé, ¿no? ¿Van muchos extranjeros a ese país? No creo que fuerais muchos. ¿Perdón? Poquísimos. Poquísimos. Hasta el punto de que nada más llegar a Hargeisa, en fin, no había taxis, pero enseguida viene alguien y te coge la bolsa y te dice, ya tiene taxi, yo le voy a llevar y ya está, ¿no? Y si quiere también le vendo una tarjeta telefónica y le doy el hotel, etcétera, ¿no? Y entonces esta primera impresión era muy fuerte porque el aeropuerto de la capital estaba pues como a 10 minutos. Las calles empezaban a ser de arena y entonces me dice el que ya se había declarado, me capturó ya como guía, ¿no? Y me dice, ¿no ves? Allí hay un extranjero, allí hay un turista. Y yo, francamente, me torcía el cuello para ver a alguien entre la multitud y no veía a nadie. Dice, sí, y además lleva una cámara de fotos, ¿no? Bueno, pues me quedé con las ganas de ver si era un producto de la desazón de mi día ya inicial o el sueño del CAT, pero luego no vi a nadie más que a mí mismo en el espejo y yo dije, ¿será verdad? ¿Cómo es la gente ahí? ¿Te tratan bien? Porque es un país, o es una zona que, bueno, está declarada como tremendamente peligrosa, evidentemente allí no van turistas, pero la gente del pueblo, ¿cómo te trata? ¿Cómo te mira? Bueno, para moverse, en fin, ya una vez instalado en Hargeisa, te van a suministrar un agente obligatorio de un cuerpo especial de la policía que te va a acompañar con su Kalashnikov. Es decir, eso sería el único tributo que el viajero tiene que pagar así un poco fuerte por viajar en Somalilandia. No puedes hacerlo de forma libre. Él se va a sentar en el coche donde tú estés o en el taxi con su Kalashnikov, pero bueno, al final una persona muy simpática, un cabo concretamente, y que bueno, pues al llegar a ciertas poblaciones pues desaparecía porque siempre tenía allí un primo o mejor una prima y por lo tanto, bueno, pues esa te hacía disfrutar de algunos momentos de no estar en una vigilancia
tan fuerte para tu protección, es decir, para que no te secuestren no te produzcan, no seas objeto de algún atentado, como si eso lo pudiera evitar. Pero como gesto me gustó, sí. ¿Hay tesoros, hay riquezas en la zona? Es el país que tiene más camellos en relación a la población y por lo tanto su mayor riqueza, su mayor exportación son los camellos y bueno, pues cuando son de carreras, eso sí les da dinero porque van todos a los Emiratos, a Arabia Saudita, pero el resto de verdad son piedra sobre piedra y arena sobre arena, de forma un poco no tan deprimido como el terreno como en Djibouti, sino con ciertas lomas y tal, pero recursos de cierta importancia, aparte de cabras y camellos, pues no los he visto, ¿no? Vale, lo que sí viste y estuviste fue en unas pinturas extrañas que había. Cuéntame un poco esa aventura y dime tu opinión. ¿Qué eran eso que estaba ahí reflejado? Bueno, en un gran canchal allí entre montes, en un sitio que se llama Las Gel, pues es uno de los lugares con pinturas rupestres, yo diría, más ricos de toda África, con lo cual me estoy exponiendo mucho porque tenemos las pinturas de Argelia, de Tassili, del Tassili, del Hogarth, todo esto, y tenemos las de Sobilo en Botswana, ¿no? Que se le llamaba el Louvre de los bosquimanos, ¿no? En pinturas rupestres, pero por las dificultades políticas y bélicas de Somalia y por siempre la lejanía de estos lugares, pues no se conoce Las Gel y es un lugar fantástico de pinturas de hace unos 5.000 años que hablan de una civilización, hablan con sus magníficas pinturas, de una civilización que tenía evidentemente a la vaca como punto fijo, como punto de atención, como riqueza y como todo, ¿no? No voy a ya decir que era una diosa, pero bueno, son unas vacas muy adornadas, de grandes cuellos, enormes. Los hombres en cambio son puntiformes, son minúsculos. En fin, ahí lo importante es la vaca. Yeah. Y lo curioso es que ahora no hay ni una vaca en el país. Es decir, lo que sí evidencia es que ha habido un cambio climático en estos 5.000 años de tener un país con pastos suficientes para tener vacas a tener un país donde las cabras sobreviven y los camellos, y gracias, ¿no? Según he estado leyendo en tu libro, que me lo he leído en nada, he de decirte, en esas pinturas también había, quizá tú que no estás metido en estas cosas del misterio, no sé, no lo interpretes así, ¿no? Pero tipos un tanto raros, altos, con como escafandras o círculos en sus cabezas, ¿los vistes? No, en Las Gel no he visto así este tipo de pinturas. Más bien las figuraciones humanas son puntiformes y son muy esquemáticas, como en el arte esquemático y levantino que tenemos aquí, ¿no? Pero el culto de la vaca es evidente y sí que, bueno, pues lleva evidentemente a una raíz, a una procedencia que tiene que ser Egipto. En Egipto la diosa Hathor, sobre todo en ese templo que le hizo casi desmayar a Champollion, el de Dendera, ¿no? Que es, yo creo, lo más bonito que he visto yo en Egipto, ¿no? Pues bueno, ese es el templo de la diosa vaca Hathor, la que entre sus cuernos pues lleva el disco del sol, ¿no? En Somalia son unas pinturas rupestres con unas vacas de enormes cuellos, tarajeados, llenos de collares, en fin, todo esto representado en pinturas sucintas, ¿no? Pero que evidencian que el animal no solo daba leche, daba también mucho contento metafísico.
Ya. ¿Qué quieres decir, hablando de la diosa Hathor, que quizá estuvieron allí los egipcios, como parece ser que se cuenta, una expedición de la reina Hatshepsut y gente de alrededor en el país de Punt? ¿Ese podía ser ese país misterioso? Pues en eso tienes toda la razón, porque sí hay la evidencia de que la tierra de Punt pudo coincidir, tiene muchos puntos, valga la redundancia, para que coincidiera con Somalilandia. Hay quienes, por cierto, lo llevan más a Eritrea, pero en todo caso que una expedición egipcia a Puntlandia, que está contigua a la actual Somalilandia, en tiempos de esta faraona, pues sí que pudo existir hace 3.500 años, y que de allí fueran esos hombres negros que, pues tanto maravillaron en Egipto. Pero hay un autor allí en Somalia que defiende la tesis egipcia, de la civilización egipcia en Somalia, ¿no? Y se llama Awale, y sobre todo lo vuelca en unos montes que están fuera de la capital, donde, pues los ves, los llaman en una traducción libre las tetas o los pechos de la doncella, y es lo que parecen a cierta distancia, pero están recubiertos de maleza, están recubiertos de piedras. Según el autor que te he dicho, que se llama Ibrahim Awale, si se escarbara ahí con cierta profundidad y con ciertos medios, se descubrirían 2 pirámides. Y lo demuestra con algunos hallazgos de algunas cerámicas que ha encontrado. Bueno, pues todo eso, como no hay medios de momento, pues se queda en algo por investigar. Ya me apuntaría yo, Luis, a ir contigo a ver esas tetas de la doncella y a ver esas pirámides y tratar de excavar por allí, ¿eh? Bueno, es lo que tiene los viajes, ¿no? Que no siempre lo evidente es lo más interesante, sino lo que hay debajo de lo evidente, ¿no? Ya. Antes de pasar a una tercera parte que tenemos preparada de piratas, ¿hay esclavos en esa zona del mundo todavía? No, el Islam allí es, digamos, en Somalilandia me refiero, ¿no? Y bueno, también en Djibouti, no así en Eritrea, que tienen, un régimen marxista-leninista ha dejado sus huellas, y luego pues tiene también un fuerte componente cristiano ortodoxo, ¿no? De los coptos, diríamos, ¿no? Pero el Islam, que está completamente arraigado en los otros 2 países, no tiene ninguna concesión desde hace mucho tiempo hacia la esclavitud, y no la hay. Hay muchísimos clanes, subclanes, subdivisiones, cabilas, en fin, una organización social y casi explosiva, no solo por la guerra que ha habido en Somalia y en Mogadiscio, sino por las rivalidades actuales entre la gente, pero de ahí a la esclavitud, no. Ya. ¿Creen en la magia? ¿Son animistas o supersticiosos en ese sentido, aunque sean musulmanes? Esto nos lleva a que un musulmán diría, este es el capítulo yo, que esto es idolatría, ¿no? Uh-huh. Y lo que tienen es ese punto un poco ambiguo, que lo podemos encontrar en Marruecos, sin ir tan lejos, ¿no? Sí. De algunos personajes santificados, ¿no? Entonces, no es que eso les guste mucho a los musulmanes ortodoxos, porque, como bien se sabe, pues para ellos no hay más Dios que Allah, y Mahoma es su profeta. Uh-huh. Y el tema de los santones, los marabús, que llaman en Marruecos, pues no está dentro de la ortodoxia absoluta del Islam, pero existe, ¿no? Como las meyas, pues existe, y en Somalia hay morabitos, es decir, santuarios de algunos marabús que durante tales y cuales lunas llenas pues producen peregrinaciones, y la gente va a pedir allí pues sanaciones y todo este ramo, ¿no?
Viajando esta noche al sur del Mar Rojo con Luis Pancorbo, nuestro invitado de lujo, todavía tenemos más que contaros. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. La piratería marítima es un crimen ancestral que sigue muy presente en pleno siglo XXI y representa una gran amenaza para la seguridad marítima internacional. A pesar de que en Occidente es un fenómeno prácticamente inexistente y que suele evocar a personajes de leyenda de otras épocas, muchos países en vías de desarrollo la padecen de forma muy real y persistente. En África, esta amenaza se ha hecho notoria en las últimas décadas y alcanzó su culmen con el auge de los ataques piratas en las costas somalíes hace apenas unos años. Hace poco más de un lustro asistimos al radical incremento de la actividad pirata en las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Adén. En Somalia, paradigma mundial de Estado fallido, la situación de extrema pobreza y las débiles estructuras estatales hicieron que cientos de jóvenes vieran en la actividad pirata una forma rápida y efectiva de ganar dinero. Es por ello que las organizaciones piratas no lo tuvieron nada difícil para reclutar a nuevos integrantes. A lo largo de la costa se crearon varios asentamientos de piratas donde se acuartelaban para dirigir las operaciones. Los piratas somalíes, a diferencia de los asiáticos, acostumbran a ir fuertemente armados con armas automáticas y lanzagranadas y suelen llevar a cabo sus ataques lejos de la costa. Piratería y otros misterios de esta zona es lo que ahora queremos conocer de la mano de nuestro invitado. Luis, cuando hace unos cuantos años escuchábamos hablar quizá muchas veces por primera vez de esta zona, era por los piratas. ¿Por qué en esta zona había tradición antiguamente o de repente surge el fenómeno de estos piratas marinos? Bueno, siempre fue una zona, diríamos, sujeta al contrabando de armas. Ya, por ejemplo, Djibouti en época francesa, pues de allí se pasaban armas para Etiopía, pero ciertamente hace, vamos a poner, unos 10 años, 7 tal vez, empezó a tomar un auge tremendo la piratería en el Mar Rojo, en todos los sitios que habéis mencionado en el reportaje, que está muy bien, por cierto. Y entonces hubo muchísimos secuestros de naves comerciales que atraviesan la puerta de Bab el-Mandeb y entran en el Mar Rojo y posteriormente se encaminan al Mediterráneo. Eso suponía hasta hace muy poco el 50% del comercio mundial y sobre todo de la carga petrolífera, ¿no?, que venía de Persia y de los Emiratos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todo este tema se tuvo que tomar medidas que se han reflejado en una operación Atalanta en la que participan pues prácticamente todos los países occidentales, es decir, de la OTAN y luego también Japón. España tiene un destacamento en Djibouti y entre la eficacia de la operación Atalanta, por ejemplo, España tiene destacados allí aviones y dos barcos. Entre la eficacia de la operación Atalanta y la crisis económica y petrolífera y la bajada de los precios, en fin, por todo ese conjunto de factores, ahora ya se calcula en un 30% del tráfico comercial mundial el que atraviesa esa zona delicada. Y ya no hay tantos piratas. Ha bajado mucho, pero efectivamente se ha castigado mucho a la piratería. Ahora,
tiene una apéndice que es el verdaderamente actual y peligroso, y es que los piratas se han ido radicalizando. De ser esos pescadores reconvertidos en piratas que iban con unos esquifes pequeñitos y que trataban de abordar, pues qué sé yo, a un atunero vasco, por ejemplo, del porte de la Lacrana, o a cualquier otro carguero, pues entonces estos piratas, pescadores, gente pobre, desde luego, etcétera, se han ido reconvirtiendo en posibles ayudantes del terrorismo de Al-Shabaab, que es el que ataca de vez en cuando en cualquiera de estos países. En Djibouti, Miguel, yo iba a un restaurante francés que se llama La Chaumière, allí en Djibouti, y un mes después, es como decir un siglo después, entraron 2 suicidas kamikazes con chalecos, y en ese restaurante pues se mataron y mataron a varias gente, incluso a 2 suboficiales españoles de la operación Atalanta. Eso es Al-Shabaab, esa es la nueva cara de la piratería. Luis, casi a punto de terminar. Hay quien dice que en esa zona, además nos han pedido que hablemos muchas veces de ello, y yo quiero mandar un saludo, no se me olvide, a los pescadores españoles que nos escuchan en un montón de lugares en el mundo. Si estáis por esa zona, darnos un toquecito. Saludos desde España. Dicen que en esa zona hay tanto ejército porque hay algo extraño que no nos quieren contar. Una puerta hacia otras dimensiones, yo qué sé, es algo que os piranoico, no sé si tú lo sentirías o son simplemente películas que nos cuentan. Pero es extraño que haya tantos ejércitos de tantos sitios allí metidos, ¿no? Bueno, mi libro lo edita Albuzara, que tiene un nombre árabe, que es una editorial de Córdoba, y es está muy atenta a los temas árabes y a los temas de viajes, esta colección donde publico el libro, y por lo tanto tratamos en estos escritos de ceñirnos a los datos, ¿no? Como se solía decir. Lo cierto es que en la zona hay un lugar marino que es marino, es decir, es un estrecho, y por lo tanto no hay nada que yo sepa más que un estrechamiento de las tierras y del agua del Índico en dirección al Mar Rojo, que se llama desde toda la antigüedad Bab al-Mandeb. Y Bab es puerta en árabe, y al-Mandeb las lágrimas, es la puerta de las lágrimas. ¿Y por qué desde toda la antigüedad se llama la puerta de las lágrimas? Por la cantidad de naufragios y la dificultad de cruzarla, por la conjunción de mareas y vientos, etcétera. La puerta de las lágrimas es... Termina nuestra primera hora, regresamos de ese viaje al sur del Mar Rojo, pero nos queda una más que va a llegar tras las noticias. Y después un tema original le espera, la generación de los Goonies. Ya veréis qué curioso, y además misterios en los cielos. Os esperamos, hay mucho misterio aquí todavía en Radio Nacional, en este espacio en blanco. Tras la actualidad regresamos y os esperamos. Ya volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos todavía mucho que contaros. Los saludos para todos los que nos seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5, para todos los que nos descargáis en el podcast, ya sabéis, buscarnos en el podcast de Radio Nacional, y para todos los que a través de la radio online nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras, saludos desde España, un placer estar juntos. Y para este segundo tiempo, entre otras muchas cosas, os proponemos un viaje y un juego. Tras esa introducción os lo ofrecemos, ya veréis qué curioso. Vamos en los próximos minutos a convertirnos en Goonies, en seguidores de un cine que ha transformado la sociedad y nuestro mundo. Déjate llevar junto a nosotros y tratemos de comprender el mundo que nos rodea a través del cine.
Lo haremos en los próximos minutos en compañía de nuestro invitado. Vamos con nuestro siguiente invitado, nos vamos hasta Zaragoza a hablar de algo extraño, de cine en nuestro programa, pero aquí vemos el misterio detrás de cada tema y vamos a ver qué hay detrás de la generación Goonies con Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un placer que estés aquí con nosotros. Vaya pasada de trabajo que se habéis hecho, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Desde luego es un libro que Diablo Ediciones se lo ha currado, una gran edición además. Sí, señor. Estudió la diplomatura de documentación en la Universidad de Zaragoza y has estado metido en 1000 eventos ahí en tu tierra, ¿verdad? Sí, sobre todo en la época de la Expo. ¿Te acuerdas de la Expo Agua 2008? Ahí estuvimos trabajando. Sí. Y ahora te dedicas a escribir, bueno, a seguir investigando en esto del cine. Sí, exacto, porque además es mi gran pasión, pero a veces incluso relacionada con el mundo del misterio, porque yo creo que aprendí a ver cine de la misma manera que aprendí a todo esto de lo oculto. Qué bien. Y eres una de esas poquísimas personas, yo creo, que escribes todavía a mano. Me ha llegado una carta chulísima tuya, escrita a mano, un poco introduciendo al personaje que está detrás de esta generación Goonies, que es Steven Spielberg. Vaya tío, ¿no? Vaya personaje tan curioso. Vaya personaje, ¿verdad? Y lo que nos ha marcado a todos los que, sobre todo tenemos esta edad entre 40 años y bueno, y los más mayores también, porque desde que empezó a trabajar allá por los 70 con El Diablo sobre ruedas y Tiburón, yo creo que ha marcado ya en el inconsciente de todos su imagen y su figura, ¿no? Mucha gente dice que es una especie como de maestro místico que nos ha enseñado a mucha gente a través de los títulos, a través del cine, que es un lenguaje y una forma súper fácil. Nos ha enseñado muchas cosas de conciencia, a cambiar ideas, a tener otros puntos de vista, ¿verdad? Bueno, Encuentros a la tercera fase yo creo que marcó un antes y un después a este respecto. Marca conciencias y desde luego la ufología no se ve de la misma manera a partir de ese momento, a partir del año 77 con este gran estreno que generó unos grandes ingresos en taquilla. Ajá. Pero fíjate, lo que comentas de la conciencia global es muy curioso, ¿no? Porque cuando he hablado con gente de mi generación, la generación Goonies, a todos nos une un mismo espíritu y una misma pasión. Es decir, hay algo que generaron estas películas que removieron a nivel universal ciertas emociones que van más allá de lo estrictamente cinematográfico. Por eso esta noche vamos a hablar de ello. El eje central, el personaje de toda esta historia de Steven Spielberg, algo debe tener, ¿no? Le pasaron cosas con los ovnis, ha tenido experiencias místicas, creo que en algún momento se ha contado, ¿no? Sí, además, curiosamente, durante su pase por España en el estreno, en el rodaje, mejor dicho, del Imperio del Sol, que estuvo rodando en Trebujena, en Cádiz, ya algunos periodistas le preguntaron por el tema OVNI. Él dio una serie de declaraciones que me ha costado muchísimo encontrar. Desde luego no hay ningún vestigio, presente en ninguna página web ni ningún artículo de la época, pero sí que es verdad que algunos blogs y algunos programas de radio hacen referencia a ello. Y es más, creo recordar que tú y yo comentamos este hecho en un programa que hicimos hace unos 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que Spielberg forma parte de una generación, aparte de ser todo un apasionado por el tema extraterrestre, una generación muy marcada por la era postnuclear y todo lo relacionado con lo que vino después de Roswell y todo lo que se plasmó en cine y en televisión. Y claro, hay una serie en concreto que es de Twilight Zone, conocida como la zona crepuscular o la dimensión desconocida en algunas regiones de España, y esta es la serie que le marca por completo. Es una serie donde hay fantasmas, apariciones de todo tipo, extraterrestres, seres de otras dimensiones. Hay algo que le mueve por dentro que luego lo termina expandiendo en lo que serían sus películas ya de adulto. Es curioso porque tiene faceta como productor y faceta como director, ¿verdad?
Sí, y es más, hay películas que algunas personas creen que las ha dirigido él, pero allí tienes, por ejemplo, Los Goonies o Regreso al Futuro, que él solamente estuvo gestionando la parte de producción y la parte económica, pero para nada estuvo al frente de lo que es la ciudad del director, ¿no? Fueron otros directores los que estuvieron allí. Él lo que ha querido durante mucho tiempo es abarcar muchos aspectos, desde la animación a la producción cinematográfica, y convertirse pues como una especie de nuevo Walt Disney en los años 80, intentando tocar muchos palos, ¿no? Y bueno, todo esto continúa siendo la actualidad, porque su figura está presente en muchos medios de comunicación. Tocar muchos palos, decías. Ha tocado casi todos los que aquí hablamos: poltergeist, extraterrestres, viajes al futuro, cosas sobre animales y experimentos genéticos, manipulación genética, montones de ellos, vida más allá de la vida. ¿Te parece? Analizamos un poco, paso a paso, algunas de ellas. Por supuesto que sí. Y luego dio mucho miedo con esa de Tiburón. Esa sí la dirigía él, ¿verdad? Tiburón. Sí, está dirigida por él. Curiosamente, en el libro apenas la nombramos, porque el libro se centra en la productora Amblin Entertainment, y Tiburón es una película del año 1975, producida por Richard de Zanuck, y esta película todavía era un poco como el primer paso del Spielberg famoso. Nadie lo conocía en ese momento, prácticamente era casi un desconocido, salvo que había hecho la película El Diablo sobre ruedas, pero es la película que marca, digamos, para todos los espectadores ese verano del año 75, en el que muchos norteamericanos no fueron a la playa por miedo a encontrarse con estos escualos gigantes. Hasta aquí en España andábamos con cuidado de meternos en el agua, ¿eh? También. Yo creo que es algo ya muy común, ¿no? Porque muchos ecologistas y mucha gente, oceanógrafos y demás que se dedican a la vida marina, comentan que es una película que no le hizo mucho favor a este animal, ¿no? Ajá. Porque es verdad que no ataca como ataca en la película, ni desde luego tienen esas envergaduras que aparecen, ¿no?, en el film. Pero nos deja algo de inquietud, ¿no?, que hay debajo de esas aguas, ¿no? Pero claro, el océano en sí es un gran misterio, porque todavía hay criaturas que no sabemos que están allá abajo. Por si acaso. Yo no sé cuál sería la primera en la que él se mete en el mundo del misterio. ¿Poltergeist, quizá? Bueno, sería Encuentros en la tercera fase. Encuentros. Yo creo que sería la más clara, es del año 77, en la que retoma una idea de un cortometraje amateur titulado Firelight, donde ya se veían abducciones y donde se veían primeros encuentros con extraterrestres. Y Encuentros en la tercera fase es, digamos, la puesta de largo en todo lo relacionado con lo alienígena, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gusta de esta película es que marca una pista a seguir a partir, sobre todo, de los años 80, porque a partir de ese momento los alienígenas no son tan malos como nos los pintaban. Hasta la fecha pues se habían hecho películas como Cuando los mundos se encuentren, Cuando la guerra de los mundos, y otros títulos, Invasores de Marte, El enigma de otro mundo. Siempre eran todo alienígenas hostiles. Querían invadir o asesinarnos, ¿no? Y a partir de Encuentros hay un encuentro, valga la redundancia, donde ya los seres extraterrestres vienen en son de paz y vienen a entregarnos un mensaje de comunicación y de lenguaje, que además Spielberg lo utiliza muy bien a través de la música, a través de esas 5 notas de John Williams, el compositor habitual de él, y ese método universal de comunicación que utiliza con ellos. Esos sonidos. Damas y caballeros, esto es un platillo volante. Supongo que habréis notado que a papá le pasa algo raro. Y en esa película, además, en esa cinta hay multitud de guiños a la realidad o a datos reales, ¿verdad? Incluso algunos de los personajes están basados en Jacques Vallée, que ha estado no hace mucho en nuestro programa contando algunas de sus experiencias. Sí, está basado mucho en su documentación, en todas las experiencias que él desarrolló. Y el propio personaje de François Truffaut, digamos que puede ser un compendio de todos los investigadores que pululaban durante los años 70. Esta noche en el Espacio en Blanco, hablando de cine y de generación Goonies, ya veréis qué sorprendente. Espacio en Blanco.
en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Francisco Javier Millán, hablando, como digo, de cine y de lo que está detrás de ese personaje que ha revolucionado en parte el planeta, Steven Spielberg. Después llegaría quizá, Javier, Poltergeist, o me estoy adelantando. Ese sí que daba miedo, ¿eh? Sí, esa daba mucho miedo, desde luego. Entre Poltergeist y Encuentros tiene otra película que es En busca del arca perdida, pero volvemos a lo mismo, casi nada, ¿no? Es otro de los grandes clásicos de su filmografía, pero ocurre que tanto el editor como yo tomamos la decisión de ser estrictos con lo que es el tema del libro, porque dijimos, tienen que ser todas las películas producidas por Amblin, que es, digamos, la productora de él. Pero a mí, si me permites, me salgo un poco de ese corsé y Encuentros en la Encuentros, ¿cómo se llama? En busca del arca perdida, casi nada, buscando algunos de los objetos más místicos y más sagrados de la humanidad y la que se monta. Sin duda la que se monta, y sobre todo esa idea de Yahvé salvaje, de ese dios que termina siendo vengativo, que aparece hacia el final de la película. No vamos a revelarla si alguien no la ha visto, ¿no? Pero fíjate, de esto ya hablaremos más adelante, porque estoy con una cosa que también está relacionada con el tema de Indiana Jones. Vale. Indiana Jones, Poltergeist después, ¿no? Poltergeist llega en el año 1982, además se estrena casi prácticamente a la par que El extraterrestre, y es la película donde ya el miedo entra en nuestra propia casa. ¡Ya están aquí! Él directamente mete a los fantasmas en un domicilio, en una casa de estas unifamiliares típica norteamericana, y ahí es donde de repente se empiezan a producir una serie de fenómenos extraños, y por fin se pone de moda esta palabra de poltergeist, que prácticamente yo creo que todos los niños de aquella época se grabó a fuego, ¿no? Esas escenas tan terroríficas del payaso y del árbol gigante. Y ya están aquí. Y están aquí, exactamente, con esa niña mirando a la niebla de lo que es el televisor. Ahora es muy difícil explicarle, digamos, a las nuevas generaciones lo del tema de la niebla del televisor, pero era aquí inquietante. Ajá. Incluso yo soy de los que probaron lo del tema de las psicoimágenes intentando poner una cámara de vídeo para ver si salía algo de ahí, ¿no? Y es curioso, Francisco, que en todas las películas se debía documentar muy bien, evidentemente, ¿no? Porque daba siempre guiños a cosas que la gente que estábamos en el misterio nos sonaba mucho, aunque bueno, exageraba evidentemente y fantaseaba, pero había muchos datos que decías, ¿cómo entiende este colega? Claro, porque Poltergeist también se nota que está sumamente documentada. Además, en sí, el personaje de Tangina Barrons, la medium que ayuda a la familia Freeling, está basada en parte en la vida de Marilyn Rosner, que es una famosa medium que además yo tuve ocasión de poder conocer en persona, y que realmente ya tiene una figura inquietante por todo el trabajo que lleva detrás. Sí. Y de esa comunicación además con los muertos. Pero qué encanto de ser que es. Sí, exactamente, es encantadora, pero también inquietante, ¿no?, en cierto sentido. Y bueno, está basada en quizá las experiencias que también ha tenido Marilyn Rosner y otro tipo de personas como ella, y de ahí genera toda una historia con muchos de los fenómenos que se dan en un poltergeist, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que, como bien decías, magnificados, porque no nos tenemos que olvidar pues que estamos en Hollywood, y desde luego tienen que hacerlo todo desde el punto de vista atractivo y espectacular, ¿no? Yo no sé, tú sabrás que tendrás más experiencia en estos temas, pero yo no conozco un caso tan brutal como el que se ve en la película, ¿no? Quizás el caso Vallecas, o casos relacionados con casas impregnadas con espíritus, ¿no? Pero se pasan un poco, si fueran así todos los casos, Dios mío, qué tremendo, se pasan un poco. Sería, incluso la posibilidad de poder grabarlos, ¿no? Porque hay un grupo de parapsicólogos que consiguen pruebas realmente espectaculares, y todavía estamos muy a la espera de que esto se produzca de verdad, claro. Seguimos adelante, hay una pequeña información que queremos daros. Llegan los extraterrestres ahora. Llegan ahora. Mi casa, teléfono. Teléfono, mi casa. Teléfono, casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien.
¿Qué hace ese tío así? Teléfono, mi casa. Está hablando, ¿no, Elliot? Mi casa. ¿Telefonear a casa? Teléfono, mi casa. Y vendrán. Vendrán. E.T. el extraterrestre. Si decías que antes que Encuentros en la tercera fase cambió la idea que teníamos acerca de los extraterrestres, que no eran tan malos, con E.T. ya nos enamoramos todos, ¿no? Completamente. Además, curiosamente, E.T. es una respuesta a Encuentros, porque Spielberg no se quedó del todo contento con el resultado final de la idea de la comunicación, porque él lo que quería era que los seres humanos realmente notaran la presencia de los seres extraterrestres y que en cierta medida nos cambiaran por dentro. Entonces, al final tomó la decisión de crear una historia junto con Melissa Mathison, que por aquel entonces era la mujer de Harrison Ford, y juntos lo que hicieron es crear una historia de un niño que se encuentra con un extraterrestre detrás de su casa. Y de esta manera hacer la historia mucho más personal que lo que era Encuentros, ¿no? Porque en Encuentros había muchos personajes, era todo muy espectacular, muy aparatoso, pero aquí ya lo trae todo a un nivel más de tierra, a un nivel más de calle, ¿no? Y lo que más me gusta de la película, Miguel, es el tema de esa idea de las almas gemelas, de la posibilidad de que dos personas, aunque sean muy diferentes y que vengan de dos mundos completamente diferentes, sepan comunicarse y entenderse. Es una cosa que realmente influye, yo creo, o por lo menos ha influido mucho en personas de mi generación, y que en cierta medida inyectó un halo de positivismo en los años 80. Ay, no sé si llega Tiburón o si son los extraterrestres. Evidentemente, como dices, Francisco, nos llenó a todos de ternura ese personaje. Damos un paso más, según tengo aquí lo que me has preparado, En los límites de la realidad. Es una serie que produce él, ¿no? Sí, bueno, realmente es lo que te comentaba, ¿no? Que la serie se producía en los años 60, la desarrolló Rod Serling, que fue un gran creador del formato televisivo, pero luego él quiso hacer un homenaje a esta serie produciendo una nueva película que fuera un remake de aquello. Y al final lo que montó fueron 4 episodios que se estrenaron en pantalla grande. Uno de ellos, el más recordado, es el dirigido por Josh Miller, que luego fue muy conocido por hacer Mad Max, que es el del monstruo que aparece en el ala del avión, que en cierta medida entronca con la idea de esos seres que creían ver los pilotos de avión durante la Segunda Guerra Mundial, durante las tormentas. Y todo esto bastante tiene que ver con el tema de los Gremlins, que es la otra gran película del año 83, que también causó un revuelo espectacular en lo que fue la taquilla de ese año. Y dime, según tengo aquí, ¿los Gremlins están inspirados en esas criaturas de las que hablaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial? Así es, efectivamente. Digamos que ya en los años 40, incluso hay un corto de Bugs Bunny que ya habla de un gremlin, habla de un encuentro con uno de estos seres. Digamos que los pilotos de aquella época lo que decían era que cualquier tipo de fallo técnico que se producía en sus aparatos pues eran causados por estas criaturas que estaban metidas en las nubes y que bajaban directamente para fastidiar los motores, ¿no? La verdad es que, claro, durante los años 40, que es cuando la aviación se expandió de una manera exponencial, es cuando se produjeron la mayor parte de los primeros avistamientos OVNI de manera masiva. Por lo tanto, yo creo que todo está un poco como interconectado, ¿no? Todo esto de los gremlins, las leyendas... Vamos, que detrás tiene que haber algo de verdad que haga que luego se creen estas criaturas en el mundo del cine. Es curioso, Francisco, porque si lo analizas desde esa óptica que estáis haciendo vosotros, es como si una gran mente hubiera dado toda esa serie de ideas para cambiar la conciencia de los seres humanos de la forma, como decía antes, quizá más fácil, ¿no? Con la música o con el cine.
Sí, así es que es lo que estamos diciendo desde el principio. Es curioso cómo a personas pues que teníamos 10 años en aquella época, pues nos cambie algo por dentro, ¿no? Y el propio E.T. el extraterrestre sirva para ver el mundo desde un punto de vista más positivo, porque fíjate, en los años 80 también teníamos la guerra de las Malvinas, teníamos grandes crisis económicas, etcétera, y de repente llega E.T. y a todo el mundo le gusta la película, de todo tipo de edades, y en todo el mundo se une a ver esa película. Esto dice mucho de un creador, dice mucho de que hay algo detrás que no sé, que es algo especial. Y nos vamos a una saga que también hizo historia. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. Vas a ver algo acojonante. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Regreso al futuro. Los viajes en el tiempo. ¿Estas las dirigía él o las producía? Esta la producía. El director fue Robert Zemeckis, que luego se hizo muy famoso con Forrest Gump y recientemente, no sé si habrás visto la película The Walk, que es este francés que cruzó las Torres Gemelas con un cable. Es el mismo director, Robert Zemeckis. Zemeckis lo que hizo es intentar vender una idea. Llevaba prácticamente 10 años rondando por diferentes productoras y al final dio de nuevo con Spielberg. Eran muy amigos desde hacía ya tiempo y finalmente Spielberg dijo que era un proyecto ideal para su nueva productora, para Amblin Entertainment. Entonces, de repente, producen esta película que ojo, es una película que no tiene un presupuesto demasiado alarmante, es una película con un presupuesto más o menos limitado y que genera unas cifras en el año 85 espectaculares, hasta tal punto que termina posicionándose en el top 1 de la taquilla de ese año, ganando incluso al Color Púrpura, que es una película que es dirigida por el propio Spielberg. Curioso. Si damos un salto más en este tipo de diferentes temas tratados por Steven Spielberg, El secreto de la pirámide. Yo no sé si Esta es una joya, para mí es una joya de película. Sí. Es la película que me abre el mundo de Sherlock Holmes, el mundo de Conan Doyle. Es un título que además su simple evocación me recuerda al momento que atravesé ese cine Coliseo de Zaragoza para poder verla, ¿no? ¿Te acuerdas de ello, de todo así? Me acuerdo perfectamente de entrar y me acuerdo de maravillarme de ese ambiente victoriano, de ese ambiente de misterio que estaba impregnado en las aulas de esa universidad de Oxford donde transcurre la acción y maravillarme también por esa combinación de las leyendas egipcias con el tema del canon holmesiano. Porque es muy curioso, pero El secreto de la pirámide te cuenta la primera aventura de Sherlock Holmes cuando era adolescente, junto con John Watson. Algo que jamás ocurrió en las novelas de Conan Doyle, porque se conocieron ya cuando eran mayores. El propio Spielberg y Chris Columbus, también el creador de Gremlins y de los Goonies, sacaron adelante una película que, a pesar de que está fuera del canon, es muy favorita dentro de los seguidores de Conan Doyle. Un Conan Doyle que investigó fotografías de supuestas hadas, ¿no?, en ese jardín en Gran Bretaña. Así es. Además es que este hombre es muy curioso porque era muy técnico o muy lógico en su vida, digamos, como escritor. Es más, el propio Sherlock Holmes actúa siguiendo lo que es el arte de la deducción, pero en su vida normal, en la vida de calle, le encantaba todo lo relacionado con los mediums, con todo lo relacionado con los fantasmas y desde luego con el mundo de los elementales. Ahí están las famosas fotografías de Cottingale, creo recordar que era ese lugar donde unas niñas pues parecían posar con unos seres alados a su lado, ¿no? Llegó hasta tal punto que Conan Doyle, que era parlamentario de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, llegó incluso a tratar el tema dentro del propio Parlamento británico y casi piensan de que se vuelve loco, pero fíjate, al final gente como Scotland Yard, que es una institución bastante importante en Inglaterra, al final incluso le llamaban a la puerta para poder resolver casos como el de Jack el Destripador, que al final tampoco lo resolvió, o al menos eso dicen. Más
misterios que se han visto reflejados en las películas o en las producciones de este personaje, Steven Spielberg, el Pies Grandes, Sasquatch. Lo que pasa es que esto ya lo tocó de una manera un poco más tierna, ¿no? Más... Sí, es como una idea como muy similar a lo que aparece en el extraterrestre, más que con un pie grande, ¿no? Es lo mismo prácticamente. En este caso es una familia que atropella a un Bigfoot y se lo lleva para casa y lo tienen que tener escondido hasta que al final un investigador también de las criaturas que son imposibles, ¿no? Pues termina descubriéndolo y bueno, no cuento el final, ¿no? Pero realmente es una historia muy tierna, que no es, digamos, de las mejores películas de Spielberg, producidas por él, Bigfoot y los Henderson, en este caso es el título, pero desde luego refleja un mito que es muy importante en los Estados Unidos. Un mito que además siempre me gusta relacionar con aquellas filmaciones de los años 60, de finales de los 80, hechas por Patterson y Gimlin. Esa filmación que aparece en un barranco con esa criatura caminando, ¿no? Con ese 16 milímetros antiguo, ¿no? Y la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Esta criatura y esta leyenda también. Casi terminando, llegando un poco al final de nuestro tiempo, ¿no? De la obra de este director, Jurassic Park. ¿También es la trilogía, o no sé cuántas se han hecho, también es suya? Bueno, realmente se han hecho hasta 4 películas. 4. Las 2 primeras, Parque Jurásico y El Mundo Perdido, son dirigidas por él, y luego vienen otros directores, y bueno, el año pasado se estrenó Jurassic World. Los años 90, si él puso de moda los extraterrestres en los años 80, en los años 90 puso de moda que todo el mundo hablase de el tema de la posibilidad de la clonación, de traer seres del pasado de la Tierra, y ya se empezó a hablar muy seriamente del tema de la clonación, como es el caso de la oveja Dolly y todos estos elementos, ¿no? Aunque sí que es verdad, todo hay que decirlo, que la película de Parque Jurásico expandió mucho todo este concepto, pero quien realmente creó todo este universo fue Michael Crichton, un autor que además se ha relacionado con el misterio en más de una ocasión. Ahí tienes novelas como Esfera o La amenaza de Andrómeda, ¿no? Y en cuanto escribió Parque Jurásico y Spielberg leyó el primer borrador, ya dijo, esta tiene que ser mi siguiente película. Y fíjate a lo que llegaron, otro gran éxito que todavía es muy difícil de superar. Ya casi terminando, otros de los misterios cercanos que hemos tratado muchas veces, vida después de la vida, también la trata Spielberg, ¿verdad? Always. Sí, en Always, qué película tan bonita. Además es una película hermosa. Es un título considerado menor dentro de su filmografía, pero la verdad es que mantiene el mismo espíritu de positivismo que han tenido los anteriores títulos, que han tenido más éxito. Y aquí lo más curioso de todo es cómo lo ambienta en una época un poco atemporal en la que 2 pilotos de bomberos, de estos que apagan fuegos en las montañas, uno termina salvándole la vida al otro, y finalmente el que le ha salvado la vida termina falleciendo en un accidente en medio de un bosque totalmente quemado. Esta persona viaja, digamos, al más allá, se encuentra a un ángel, y además a un ángel real como era Audrey Hepburn, esa actriz que tanto añoramos todos los cinéfilos, y a partir de ese momento él tiene que volver a la Tierra y volver a resolver algunos cabos sueltos, como lo que dejó con su mujer, ¿no? El amor está muy presente en esta película, y el amor está presente en prácticamente todas las escenas, además tocado de una manera muy delicada. Es una película que además recomiendo mucho que la gente la revise, porque fue un poco ensombrecida por otro gran éxito de ese mismo año, que fue Ghost. Campos de concentración, la lista Schindler y tantas películas. Ponemos musiquita para despedirte y te pregunto quizá tu favorita, ¿vale? A nuestros compañeros les gusta esta de En busca del arca perdida y las de Indiana Jones, ¿eh? ¿La tuya? Nos queda pendiente, ¿eh? Nos queda pendiente el especial Indiana Jones. ¿Ah, sí? Sí, ya haremos más adelante algo sobre el tema. Yo creo que además habla de 4 artefactos que son míticos también para el mundo del misterio. Vale, pues lo apuntamos. ¿Tu preferida? Ya has dicho quizá
encuentros. El secreto, yo me quedaría entre el secreto de la pirámide y los Goonies, ¿eh? Están ahí, a mitad, es muy difícil decidirme, pero el secreto de la pirámide yo creo que fue la que más me marcó de todas y bueno, evidentemente la que da título al libro, los Goonies, que marca a toda esa generación que te he comentado. Francisco Javier Millán nos trajo algunos misterios del cine con ese personaje y esas películas y esos temas tan increíbles. ¿Forma de contacto contigo? Sí, pues muy fácil. Tenemos un correo electrónico que es fmillanalmenar@yahoo.com y si no, a través de la editorial Diabolo Ediciones, que como decíamos, pues ha hecho un trabajo estupendo con la publicación de este libro. Gracias por habernoslo contado esta noche. Te emplazo para ir con Indiana Jones en busca de aventuras y que nos expliques algunas claves. Nos iremos de aventuras por los mundos que nos encontremos. Fuerte abrazo, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Hasta prontito. Dicen que los mejores amigos se cuentan con los dedos de una mano. Ven, te presento a los míos. El amigo que siempre llega a la hora. Son las 10, las 9 en Canarias. Radio 5. El amigo más erudito. Partitura del año 1972 de Radio Clásica. Esto comienza así. El amigo que nunca se pierde un concierto. En Radio 3. El amigo que no para de viajar. Radio Exterior de España. A mí ya me conoces. Pues claro que sí. Soy tu amigo de siempre. En la radio pública, en la nuestra. ¿Y contigo? Soy una adicta a Radio Nacional de España. Gracias. Estamos todos. Seguid así que sois fabulosos. Estás entre amigos. Estás en Radio Nacional de España. En la radio de todos. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Y seguimos, Espacio en Blanco especial aquí en Radio Nacional. Los siguientes minutos nos van a servir para irnos hasta el cielo. Algunos misterios nos esperan allí y nuestro comandante favorito va a tratar de desvelarlos. Cuéntame qué misterios hay ahí en ese continente, la verdad que bastante desconocido. Yo a veces me confundo, la Antártida es el que está al sur, ¿no? Más abajo de Argentina. Exactamente. El otro es el Ártico. Exactamente. Vale. Nos vamos pues al Polo Sur, como bien has dicho, y sobre todo por debajo del paralelo 70 del planeta, ¿no? Y yo le pregunto a mucha gente si en realidad conoce a alguien que haya estado en el verdadero Polo Sur, porque por ejemplo España, que tiene una base en la Antártida, la tiene situada a nada más y nada menos que 600 millas de distancia, mucho más cerca de la Patagonia Argentina que del propio Polo Sur, y encima está en un archipiélago, no está en el propio continente antártico, ¿no? 600 millas son como 1000 kilómetros. Sí, más o menos, no llegaría, pero exactamente, de punta a punta de la península. Ya. Sin embargo, ese continente, ya se conoce, está dividido en 3 partes, según tengo aquí datos. Exactamente, lo tenemos subdividido, digamos, en una zona costera, que sería más o menos de 500 a 700 kilómetros desde la costa hacia el interior. Luego tenemos una zona interior que está totalmente libre de hielo. Donde ¿Libre de hielo? Exactamente, apenas hay ni precipitaciones de nieve ni de agua, y encima tenemos grandes planicies desérticas con un montón de fauna y de flora, lo cual les resulta bastante curioso. También tenemos una zona central del Polo Sur que, curiosamente, habría una meseta polar en forma de anillo que estaría durante todo el año cubierta de niebla, se situaría en estas coordenadas, 85 grados sur, 35 este, tendría una altitud más o menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar y estaría totalmente prohibida a los vuelos comerciales. Es curioso porque dices aquí también que están prohibida absolutamente sobrevolar esta zona, siendo un lugar de 14 millones de kilómetros, es decir, 28 veces más grande que España, y no dejan sobrevolar. Pues se necesita para sobrevolar la Antártida, las compañías aéreas, una autorización de vuelo muy especial que no siempre se concede, y cuando se establece alguna ruta comercial que pudiera pasar por allí, que actualmente prácticamente no pasa ninguna,
no se situaría, digamos, exactamente esa ruta sobre el mismísimo Polo Sur. Ese Polo Sur que tiene esa fama enorme de tener esa entrada hipotética a la famosa tierra hueca de nuestro planeta. Habría una brecha en la corteza terrestre y estaría siendo investigada por los científicos de nuestro planeta. Vale, cuentas también que hay 3 bases de manera oficial, ¿no? Una rusa, una americana y Exactamente. Tenemos la base Vostok, que pertenece a Rusia, tendríamos la base Concordia, que es la base franco-italiana, y tenemos la base Amundsen Scott, que es la de Estados Unidos. La de Amundsen Scott es la base que te acabo de comentar, que precisamente estaría situada justo al lado de esa hipotética corteza terrestre. ¿Por qué digo hipotética? Porque tenemos muchas fotos satelitales de la Antártida tomadas por la NASA, pero sin embargo están todas retocadas. Todas, se ve el continente totalmente blanco, cuando en realidad no es así. Qué extraño, ¿verdad? Sin embargo, no sé si quieres hablar de ese mapa elaborado en 1513 que mostraba esas costas de otra manera. Exactamente, tenemos un mapa, como bien dices, fechado en el año 1513. Esto fue realizado por un almirante otomano, hoy en día Turquía, y ese mapa de ese almirante que ya navegaba por aquellas costas detallaría en concreto las costas antárticas totalmente libres de hielo. Se vería perfectamente el perfil del continente y él podría precisamente haberlo elaborado por la falta de hielo y haber pues realizado esa expedición para dejarnos ese mapa a lo largo de la historia. Curioso. España dices que tiene dos bases, ¿no? Exactamente. Un poquito España lejos tiene, por ahí. Exactamente, 2 bases, están además fuera del círculo polar y estarían más o menos aproximadamente a unas 600 millas de distancia, más cerca de la Patagonia. También te tengo que decir que a raíz de sacar estas investigaciones y de publicar un artículo sobre este tema, etcétera, me contactó algún científico que está en la base en una de las 2 bases españolas de la Antártida, que por cierto nos escuchan un montón de veces, y me ha dicho que todo lo que estamos contando es absolutamente verdad. Le mandamos saludos. Sabemos que hay gente muy especial en lugares recónditos y yo creo que más que pocos en el planeta. Saludos desde España. Un placer que estéis escuchando. Hay organizaciones ecologistas que no vamos a nombrar y está la NASA también trabajando ahí. ¿Qué hace la NASA en la Antártida? La NASA es muy curioso que esté allí situada pues con su destacamento de investigación. Y es curioso porque en una de las misiones Apolo se llegó a usar en el parche de los astronautas que llevan sus trajes, en uno de los escudos se portaba dibujado el perfil del continente antártico. Entonces todos nos preguntaremos por qué, ¿no? En la investigación del proyecto Apolo, que nos llevó a la Luna, que llevó al hombre a la Luna, pues estaría todo desarrollado investigado antes de realizar esos viajes en la propia Antártida. Allí se probaban los vehículos, allí se probaban los cohetes, también se llegó a probar incluso la misión que se envió desde la Tierra a la Luna Europa de Júpiter, y allí se probarían muchas cosas que luego se supone que realizan ellos en el espacio. Qué curioso. Viajando esta noche, no tanto por el espacio, un poco más a ras de tierra, en un enigmático continente desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Iván, estoy asombrado, con nuestro piloto favorito. Von Braun, ¿qué pinta? Bueno, vamos a cosas más conspiranoicas, ¿vale? Sí, vale. Von Braun, ¿qué pinta en esta historia Von Braun? Pues el padre de la bomba atómica, ingeniero alemán de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, que desarrolló los primeros cohetes nazis. Exactamente. Bueno, este hombre, que los americanos, pues digamos que de alguna forma lo obligaron a colaborar con ellos una vez que fue capturado después de la Segunda Guerra Mundial, él fue el padre de esos primeros cohetes que viajaron al espacio, pues este hombre visitaba mucho la Antártida y mucha gente dice que incluso
Von Braun estaría yendo a la Antártida a visitar a aquellos antiguos colegas nazis que todavía pues hubieran permanecido en la Antártida. Hay que recordar que Estados Unidos hace muchísimos años llevó a cabo una operación en la Antártida que se llamaba Operación High Jump, que es muy conocida por todos, donde se supone que 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial acabó con el último reducto de los nazis que todavía existía en este planeta. Y es curioso porque, él se paseó y estuvo en la Antártida muchísimos años también investigando y su presencia es constatable allí. También es curioso que uno de los robots que se ha usado en Marte, el Endurance, fue o ha llegado a ser incluso fotografiado en una base americana de la Antártida, allí guardado. Y es curioso saber que los americanos, los estadounidenses, pues ensayan su programa de Marte en la Antártida. Y también es curioso saber que la Antártida es el lugar del planeta donde más meteoritos han llovido de todos los continentes. Aproximadamente 23.000 meteoritos solamente se han recogido allí, y estos desiertos, estas planicies antárticas, pues se podrían comparar con los desiertos de Marte. ¿Qué habría que hacer? Simplemente darles un poquito ese color rojo, ¿no? De tono rojo, y quién sabe si igual pues todavía las fotos que vemos de Marte son desiertos de la Antártida y no son desiertos de Marte. Comandante, te estás volviendo un poco conspiranoico, ¿eh? ¿Te afecta la altura o últimamente? No, lo que pasa es que desde que hablo contigo me he vuelto muy conspiranoico. Yo no tengo la culpa. Sigamos todavía. Hay 2 tipos de proyectos, dices aquí, los públicos y los ocultos. Al público, valga la redundancia, que sirven para distraer y despistar de lo que realmente se está haciendo en la Antártida. ¿Crees que se está haciendo algo extraño? Pues sí, mira, sobre todo el territorio de la Antártida, muchos científicos, muchos investigadores, etcétera, dicen que está controlado por las principales agencias de servicio secreto del mundo, los principales servicios secretos de distintos países, con lo cual es un continente totalmente prohibido a visitas ajenas, nadie quiere ojos allí, y las misiones que se están llevando a cabo, las científicas, las biológicas, las ecológicas, etcétera, serían todo un programa de desinformación para ver, para despistarnos sobre la verdadera actividad que se realiza allí en la Antártida. Hay que también señalar que una de las bases americanas incluso tiene una central atómica en plena Antártida, con lo cual sería chocaría mucho con la supuesta actividad ecológica, ¿no? Vamos a los alemanes, o quizá al principio, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el 38 o el 39, los alemanes llegaron allí, ¿no? Exactamente. En el 38 y 39, los alemanes, cuando llegaron allí, bautizaron aquel territorio como la Nueva Suabia, y ellos hicieron muchas investigaciones, establecieron bases allí, etcétera. Pero cuando en el 38, este almirante famoso que luego llevó a cabo la operación High Jump, que se llamaba el almirante Baer, incluso antes de viajar, él mismo estuvo en Hamburgo y curiosamente fue luego, después de esa visita en el 38 de este americano, cuando la expedición nazi partió hacia la Antártida, con lo cual pues habría que preguntarse por qué este hombre estuvo allí, porque luego los nazis desde aquella reunión partieron hacia la Antártida, y hay que señalar que cuando Baer llegó a la Antártida encontró unos yacimientos enormes y colosales de carbón que abastecerían a todo el planeta, incluso durante un siglo entero. Aparte de lo que se dice, seguimos más conspiranoicos todavía de lo que sería una entrada a la Tierra hueca. Exactamente. Allí, en esta zona, es donde se sitúa esa base. Amundsen Scott estaría, situada justo al lado de esa hipotética abertura que habría en la Tierra, que tampoco nunca lo podemos saber, porque nunca vemos una imagen satelital que supuestamente sea verdadera, y en ese hueco o en esa zona habría, una supuesta distorsión del espacio-tiempo que haría que dejase de funcionar cualquier objeto que usáramos allí, del tipo tecnológico, como podría ser una brújula, un GPS, etcétera, ¿no? Y es totalmente, una zona es totalmente inaccesible para cualquier ojo humano que quiera ir allí a fotografiar, o cualquier investigador. Vale. Iván, pregunta, entonces la Antártida no está toda llena de hielo como nos han contado.
No, por supuesto que no. Sobre todo el interior de la Antártida. En el interior de la Antártida hay pues una zona que se llama incluso los valles secos y hay desiertos tan cálidos y tan grandes que algún científico que ha sacado información de allí de manera un poco pues encubierta nos ha dicho que son lugares mucho más secos que incluso el mismísimo desierto del Gobi y que el aire es el más puro del planeta, no hay humedad y se han llegado a encontrar cuerpos momificados de focas, de pingüinos, los han datado aproximadamente a través de la prueba del carbono 14 de unos 6.000 años de antigüedad y bueno, hay muchísimas pruebas de que hay incluso lagos enormes, más se ha encontrado un lago muchísimo más grande que el lago Ontario, incluso que es enorme de grande y bueno, son cosas que no nos están contando y esto es lo que es la Antártida hoy en día. Comandante, con todo el respeto, ¿te está afectando la altura? Quién sabe, o igual es que la altura está bajando y está viniendo a por mí. Lagos tan grandes como los que conocemos, desiertos, ¿qué más se puede encontrar? Antes de nada, ¿dónde sacas todos estos datos? Pues a través de diversas páginas científicas, investigaciones que, bueno, algún científico ha dado la cara y muestra los datos en público, etcétera. Yo también tengo mis informaciones y mis contactos privados y, bueno, la verdad sí es cierto que hablar contigo me ha ayudado mucho en ese sentido porque ahora mucha gente me proporciona información y sobre todo con pruebas muy verídicas. Somos muchos los locos que nos reunimos en torno al espacio en blanco. Casi a punto de terminar, lagos, demás, solo faltaban ruinas. ¿Hay ruinas también? Exactamente, ese famoso lago Vostok, que me imagino que igual todo el mundo estaba esperando que habláramos de él, pues es un lago que también se encontró en el Polo Sur, es donde estaría situada la base rusa, que le da ese nombre, la base Vostok, y en ese lago, que es donde se ha extraído la mayor pues muestra de hielo, la más larga del planeta, mide más de 3,5 kilómetros de largo. Debajo de ese lago, según estos científicos, se habrían encontrado unas ruinas que le llaman ruinas ciclópeas y serían unas ruinas pertenecientes pues a alguna civilización no terrestre. Se han encontrado grandes bloques de piedra colosales, puestos unos encima de otros y además sin ningún tipo de masa que los una, con lo cual es una construcción muy extraña para la mano del hombre. También nos mienten un poquito con este tema del lago porque nos dicen que está bajo 4 kilómetros de hielo y sin embargo en la única imagen satelital que la NASA ofrece de forma pública sí se ve desde el espacio el contorno de ese lago. Si estuviera debajo de 4 kilómetros de hielo posiblemente no se vería. ¿Y hay imágenes que puedan probar todo esto que estás contando, Iván? Sí, hay diversos vídeos en internet, en YouTube también, que, bueno, hay imágenes también sacadas un poco de aquella manera bajo secreto, o fotografías tomadas de diversos biólogos, etcétera, sobre todo de estos desiertos que os cuento yo, de estas zonas cálidas, e incluso muchísimas fotografías de estas bases que las hacen oficiales para dar algo de información, se ven totalmente a lo largo del año, sin hielo, sin nieve, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que impacta son esos desiertos totalmente libres de hielo y de nieve durante todo el año en el centro, en el interior de la Antártida. ¿Nos están mintiendo entonces acerca de lo que existe ahí? Igual no nos están mintiendo, pero no nos están contando toda la verdad o no nos están dando esa información. Es curioso que ahora, parece ser que un aviador español va a emprender estos últimos días de febrero un vuelo pues alrededor del planeta y con su pequeño avión, el comandante Gordillo, que muchos lo conocemos ya por sus otros viajes, le han dado pues un permiso parcial para sobrevolar parte de la Antártida y yo estoy muy ansioso de saber cuando este hombre acabe el vuelo qué zonas ha sobrevolado y qué ha recorrido, ¿no? Para saber lo que ha visto y lo que no y si realmente es verdad lo que nos está contando. El continente helado, dimos una vuelta esta noche un tanto conspiranoicos por la Antártida con Iván Castro, nuestro comandante, que ha debido de tomar demasiado el sol últimamente por Galicia. Forma de contacto para que te sigan contando estas historias apasionantes que nos relatas aquí en el Espacio en Blanco, por lo menos que hacen pensar y que cada uno saque sus conclusiones. Exactamente. Igual no tanto engañarnos, pero nos ocultan muchas historias, ¿verdad?
Exactamente, sí, creo que hay mucha información oculta y seguramente que algo sea verdad. Mi email, ivancpmisterio@yahoo.es, y luego podéis seguirme todas las semanas en mi sección de misterios aéreos en www.informeinsólito.com y a través de mi Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, o en mi Twitter, @IvánCP25. Por alguna de estas maneras me podéis encontrar. Y a través del espacio en blanco. Exactamente. Saludos, comandante. Saludos también a todos los comandantes. Sabemos que hay muchos que vuelan en diferentes compañías aéreas en España y en otros países que nos escuchan. A nuestros españoles que están por ahí en esas bases perdidas en cualquier parte del mundo. Un placer haber volado con usted, comandante. Buen vuelo. Muchísimas gracias. El placer fue mío, Miguel. Un abrazo para todos. Nos vemos prontito. Gracias. Hasta otra. Y terminamos por hoy. Gracias a todos por la compañía. En 7 días, más misterio en Radio Nacional, y ya sabéis que os esperamos. Las redes sociales siguen abiertas. Buscar Blanco Radio en Twitter y en el Face, y ahí estamos comunicándonos durante todos estos 7 días hasta que llegue la próxima cita para estar juntos aquí en Radio Nacional. Mientras llega feliz semana, que sigáis en esta sintonía, os recomendamos, y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz semana.